emprendimiento. Tenemos estimativos que podemos discutir más adelante, si les parece, sobre los efectos de mediano plazo de esas decisiones en materia de la tasa de crecimiento y de la generación de empleo. En segundo lugar, es un proyecto de ley que llevamos al Congreso, tenía un gran componente de equidad, se ampliaba en nuestro proyecto la base gravable del IVA y había un mecanismo de devolución con el fin de no afectar a la población más vulnerable del país. El proyecto de ley no se aceptó, pero lo que finalmente aprobó el Congreso también nos gusta mucho y va en línea con ese segundo pilar de la equidad. Es decir, no va a haber absolutamente ninguna afectación para la población más vulnerable del país, como tampoco habrá afectación para las clases medias de nuestro país. Es un proyecto de ley que enfatiza en la parte de renta de personas naturales la capacidad de pago de la población con mayores ingresos del país. En tercer lugar, es un proyecto que le apuesta a la legalidad, es un proyecto que fortalece la DIAN, que introduce mecanismos de sanción para la elusión, para la evasión tributaria dolosa y que busca a través de este mecanismo formalizar y dar entrada a sectores que hoy en día no son parte de la tributación a través de algo que hemos llamado el régimen simple. La apuesta por la legalidad es una apuesta por la formalización del país y la columna vertebral de esa apuesta es el régimen simple, el fortalecimiento de la DIAN y digamos, la especificación de sanciones para la evasión. Nosotros estamos convencidos que esta reforma conviene, pero también tenemos que decir que es una reforma cuyos recursos son inferiores a los que el Gobierno considera importantes de tener con el fin de financiar los rubros del gasto contemplados en el presupuesto. Por lo tanto, la siguiente tarea es adecuar la dinámica del gasto del Gobierno Nacional de una manera continua, firme y seguida. Vendrán recortes para el año entrante, los cuales la arquitectura de esos recortes la estamos construyendo, y habrá recortes, algunos de los cuales requieren discusión de proyectos de ley que requieren un tiempo y que van a tener un efecto más adelante. Eso es la estructura de la reforma que acaba de aprobar el Congreso de la República. Es una ley de la República que entra en vigencia en enero y bienvenidas las preguntas que ustedes a bien tengan formular. Angélica. Ministro, dos preguntas. La primera, pues, como mencionaba ahora, que nos explique cuáles son los efectos de la disminución a la renta en mediano y largo plazo, y me dicen que solo una, entonces. No. Pero para que todos tengan la oportunidad de preguntar, me parece pertinente. Gracias. Listo, no hay problema. ¿Solo una? No. Angélica va a preguntar una vez que tenga la oportunidad de preguntar. Listo. Entonces una. Regla establecida, una. Listo. No, nosotros, desde luego, la reducción de la tasa efectiva de renta que nosotros tenemos estimada para una empresa de tamaño mediano, con unos márgenes promedio para esas empresas de ese tamaño, una empresa que factura, por decir, por poner un número, 14.000 millones de pesos anuales, que tiene 100 trabajadores, que cumple todos los requisitos, hoy esa tasa efectiva es del orden de 70%. Eso lo ha calculado el Banco Mundial, lo ha calculado la ANDI, está implícito en trabajos de naturaleza más académica y ese es un número que desde nuestro punto de vista castiga el crecimiento de mediano plazo. Es uno de los factores por los cuales la tasa de crecimiento se ha resentido en Colombia. Eso es de los problemas más graves que tiene el país, es la reducción tan fuerte de la tasa de crecimiento de mediano plazo. Nuestros cálculos basados en amplias literaturas de naturaleza académica muestran cómo la tasa de crecimiento de mediano plazo en Colombia bajó de 4,5 a 3,5 en cuestión de 4 o 5 años. La recuperación de tasas de crecimiento de mediano plazo de 4 y de 4,5 debe ser la tarea más importante, y la tasa efectiva de renta creemos que es uno de los grandes obstáculos, no el único. En el proyecto de ley que tenemos, esa misma empresa reduce su tasa efectiva de renta en aproximadamente 25 puntos. Entonces, a través de esa reducción,
los modelos que utilizamos para proyectar las tasas de crecimiento sugieren que se recuperan más o menos un 0.4%, en 0.4 puntos porcentuales la tasa de crecimiento en el primer año, y que ese efecto se va aumentando hasta lograr un 0.8 en el mediano y largo plazo. Entonces, desde el punto de vista de los efectos de largo plazo, la reducción de esa tasa tiene una contrapartida en lo que llaman algunos pérdidas de la tributación. Es decir, la gente hace un cálculo que es, si la acumulación de capital en Colombia es de tal naturaleza, ¿cuánto sería el impuesto, por ejemplo, para el caso del IVA, que se grava actualmente a los bienes de capital y que se elimina, con el fin de reducir la tasa efectiva de renta? ¿Cuánto es el recaudo que se reduce? Y así hacen el cálculo. Algunos cálculos dan por ahí 5 billones de pesos en el año 2020 o una cosa así. Eso es absolutamente cierto y es la contrapartida de reducir la tasa efectiva. ¿Cómo se contrarresta esto? En parte muy sustancial por reducciones del gasto y en parte menos sustancial por incrementos graduales en la capacidad de luchar contra la evasión y la elusión, que se basan en un fortalecimiento de la DIAN, en aspectos de modernización, por ejemplo, la facturación electrónica, etcétera, y también la vinculación de más amplios sectores de la producción y del comercio a la base formal de tributación. Jorge Sáenz. Jorge. Una pregunta. Usted puso las reglas. Como la reforma salió tan delimitada, de acuerdo a lo que inicialmente había dicho el gobierno, la preocupación es ahora hacia dónde se va a dirigir ese pique de paso hacia el recorte del gasto alimentario. La gente está preocupada si van a liquidar entidades. La respuesta es que no tengo una respuesta concreta y específica porque estamos en ese trabajo, pero de todas maneras nuestra obligación en el año 2019, 20, 21, todos los años, es el estricto cumplimiento de la regla fiscal. Entonces, nosotros anclamos las decisiones en la discusión de la regla fiscal, sea cual fuere el que el comité nos dice, los estimativos sobre el recaudo y el neto se suman dos partes: recortes indispensables de gasto y modernización de la DIAN. Somos realistas en el sentido de que en el 2019 no vamos a ver grandes efectos ni en los recortes de gasto, porque el presupuesto en Colombia es muy rígido y requiere decisiones, más allá de decisiones administrativas, necesita reformas de tipo legal y en esos trabajos estamos. Entonces, en el primer año no esperamos más allá de 1.2 billones de recorte. Digamos, preplaneado. Lo adicional a eso es algo que debe venir de un estudio de lo que podemos hacer administrativamente más allá de lo que ya tenemos identificado. Nuestros cálculos iniciales de 1.2 lo podemos subir aproximadamente hasta 5 billones, tratando de minimizar el impacto, obviamente, sobre las políticas, los rubros de gasto de política social. Más en el mediano plazo sí tenemos pensado reformas en el régimen de subsidios en Colombia, que son, digámoslo así, excesivamente amplios. Muchos están siendo beneficiados por unos subsidios, los recursos son escasos, ya la sociedad dijo, yo no quiero pagar más allá de estos impuestos y hay que adaptar la capacidad de recaudo con la posibilidad de hacer esos gastos. Vamos a hacer esos recortes de una manera escalonada para adecuar las fuentes de recursos con la regla fiscal, que es el ancla de la política fiscal en Colombia. Gracias. Sol. Yo tengo 3, Jorge. Démosle la oportunidad a todos. Bueno, Puede hacer un swap. ministro, Alguien que no tenga preguntas. Simplemente quiero que por favor nos aclare, el documento entra a plenarias con 7.1 y con las modificaciones, por ejemplo, el impuesto al patrimonio ya no solamente es de personas naturales, sino ahora sociedades extranjeras, ya no son viviendas usadas, sino viviendas nuevas, o sea, hay grupos que se amplían, eso finalmente ¿cuánto recauda? No, eso estaba esos conceptos estaban en la discusión que llega a las plenarias, es decir, ya estaban incluidos dentro de esa suma que usted mencionó. Es decir, lo que decimos actualmente es nuestro estimativo es del orden de 7.1 billones.
Digamos, depende de lo que uno estime que sean las utilidades del sector financiero en ese año. Más o menos, si las utilidades son del orden de los 17 billones, de los 12 billones, perdón, un punto equivale a 120.000 millones. Entonces, la sobretasa, que es de 4 puntos, sería de 480.000 millones. Luis Enrique, diputado. Ministro, algunos sectores y algunos gremios señalaban que esta era una muy buena oportunidad para haber sacado adelante una reforma tributaria estructural, pero que a lo largo de los debates y de la conciliación con el Congreso de la República, esa reforma se desdibujó totalmente, creó una, como algunos llaman, una cocha de retazos. Ministro, ¿usted no se siente que faltó mayor empoderamiento del gobierno nacional para sacar adelante una reforma verdaderamente estructural que requiere el país con urgencia? Por ejemplo, todo el tema de IVA, todo el tema de pensiones. Faltó mucho más para sacar una reforma y es inevitable que se venga una nueva reforma tributaria en el corto plazo. Mire, le voy a hacer una reflexión que me parece útil, pertinente, ya que estamos terminando el año y todos estamos en espíritu navideño. Vale la pena una reflexión, y la reflexión que yo le hago es la siguiente. Los países que pasan de una situación de ser país pobre, donde la mayoría de la población es pobre, a países donde la mayoría de la población es de clase media, sigue teniendo problemas de pobreza inaceptables y de fundamental trascendencia para las políticas públicas. Pero es un país que tiene otro tipo de problemas, y los países que van pasando gradualmente de lo uno al otro, pasan gradualmente de países con tributaciones basadas en las empresas formales y muy poquito en las personas naturales. Van mutando, y los países de ingresos medios altos y los países de ingresos altos, usted mira la estructura tributaria y es completamente distinta a la que tenemos hoy en Colombia. Empiezan a enfatizar en la tributación de las personas naturales. Nosotros, mientras discutíamos el proyecto de ley que llevamos al Congreso, enfrentó el país unas decisiones importantes. Había unos sectores estudiantiles que con toda la razón estaban clamando por mejorar los pénsumes, por mejorar las condiciones de las universidades. Y esos requerimientos son muy de países de clases de ingresos medios. Esos reclamos por mejorar los servicios públicos, tener mejores carreteras, mejores sistemas de salud, mejor educación, es algo que es natural y es consustancial. Eso significa, desde el punto de vista fiscal, más gasto. Entonces, los países que empiezan a migrar hacia las clases, a los ingresos medios, empiezan a tener unas exigencias por parte de la sociedad de gastar más. Y se demoran un poco más en entender a fondo que para tener mejores servicios públicos y para tener mejores prestaciones, mejores carreteras, mejores colegios, mejores universidades, mejores hospitales, toca pagar. Y entonces, en esta reforma yo la veo como un paso en la dirección de que el país debata exactamente esos puntos. Los países que usted puede mirar que tienen un impuesto al valor agregado, tienen un impuesto al valor agregado con una base mucho más grande que la nuestra. Las personas naturales en materia de renta pagan mucho más personas declaran y pagan renta de lo que sucede en Colombia. Y nosotros gradualmente tenemos que ir haciendo conciencia de que la exigencia de mejores servicios y mejores bienes públicos es consustancial al crecimiento económico y al progreso social. Pero también es cierto que la necesidad de encontrar maneras democráticamente establecidas de pagar por esos mejores bienes públicos es algo que no está en nuestro ADN todavía. Y entonces, eso tiene que entrar en nuestro ADN, irá entrando en nuestro ADN, y nosotros iremos como país mejorando la calidad de nuestros bienes públicos, par y paso con nuestra disposición como sociedad a pagar más de lo que estamos pagando. El día que todos paguemos un poquito, yo creo que vamos a atender esas necesidades y esas exigencias afortunadas que tiene la sociedad de una manera mucho más complementaria. Lo que llaman reforma tributaria estructural, lo pienso yo, es una reforma tributaria para país de ingreso medio alto o para país de ingreso alto. Eso es muy difícil de que se dé de un momento a otro. Yo tomo esto como un primer paso en ese camino, y eventualmente dentro de 20 o dentro de 25 años yo anticipo que la estructura tributaria en Colombia se va a parecer mucho más a la de los países avanzados de lo que se parece hoy. Y eso es lo que llaman la reforma estructural, y el país no ha aceptado
todavía lo que eso significa. No es el Congreso, no es el gobierno, en un país democrático esa es la decisión, ese es lo que dijo el votante mediano. Daniel Guerrero. Ministro, dado que el tema de la sobretasa a las entidades financieras va sin el aval del gobierno, ¿ahí cuál es el procedimiento a seguir? ¿Ustedes van a pedir algún concepto de Corte Constitucional o esperan a que los bancos la demanden y sea la Corte la que tome una decisión al respecto? No, nosotros tenemos la obligación de cumplir la ley. Ahí hay una ley y nosotros, si bien eso no tenía el aval del gobierno, porque el gobierno no aceptó las razones por las cuales se estableció, pues el gobierno tiene que aceptar el veredicto de la democracia. El veredicto de la democracia es que esa sobretasa existe y nosotros desde ningún punto de vista estamos en esa tónica, examinaremos las opciones, pero la primera reacción es, esa es la ley y esa hay que cumplirla. Oscar Medina. Ministro, usted ha hablado acerca de la importancia del cumplimiento de la regla fiscal. Bueno, en la medida que se aprobó la ley de financiamiento, ya hay economistas de bancos internacionales que han publicado informes y dicen que si bien para el otro año los recursos que se van a obtener y el ajuste en gasto va a ser suficiente, el problema para el gobierno va a ser a partir de 2020. Y usted ha dicho varias veces que uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es las bajas tasas de crecimiento. Para 2020, ¿cómo se va a hacer para cumplir con los compromisos fiscales si no se hace con recursos adicionales y se hace a través de recortes de gastos? ¿Cómo se van a sopesar esas dos partes? En el 2019, como le decía, no vamos a ser capaces ni de tener una gran respuesta a nivel de la tributación, de la efectividad de la tributación, es decir, de la lucha contra la elusión y la evasión. Ese no va a ser el mejor año va a ser el año 4, porque es donde van a estar todas las reformas que estamos comenzando a hacer en marcha, en camino, en ejecución. Entonces ahí hay una primera respuesta, es que vamos a ser capaces de hacer mucho más desde el punto de vista de eficacia tributaria en el 2020 de lo que somos capaces hoy en día, y más en el 2021. Y lo segundo es que no somos capaces tampoco, con las inflexibilidades presupuestales en Colombia, de hacer reducciones grandes del gasto público, pero a medida que vayamos estructurando planes de mediano plazo de reforma del Estado, de racionalización de muchos aspectos del funcionamiento de nuestro gobierno nacional, vamos a ser mucho más eficaces en el 2020 que en el 2019 y más eficaces en el 2021 que en el 2020. La respuesta es vamos a ajustarnos, porque el ancla, como le decía, es la regla fiscal. Si los analistas están diciendo que ven con preocupación o tienen unas preocupaciones, nuestra expectativa es que esas preocupaciones se irán despejando con pruebas concretas de que estamos haciendo las cosas. Como siempre en Colombia se ha hecho, eso es una tradición colombiana, y cuando vienen digamos, dificultades, y estas dificultades fiscales que tenemos, yo las he definido como dificultades chiquitas, porque a mí me tocó vivir la poscrisis de los años 90 y llegar a una economía que estaba realmente casi que en knockout técnico en el año 2002, después de una violenta crisis internacional. Entonces, yo lo defino como un problemita fiscal que lo vamos a ir solucionando y le iremos demostrando a la opinión, a los analistas, a los opinadores, que somos capaces de hacer ese ajuste. Freddy Guanas. Ministro, la pregunta gira en torno al tema de las calificadoras. Si ustedes como gobierno sienten que esta ley de financiamiento será suficiente para que Colombia siga, digamos, manteniendo de alguna manera esas notas de deuda pública externa y se siga manteniendo, digamos, esa confianza por parte de los mercados internacionales. Standard & Poor's recientemente, digamos, había hecho un comentario frente a ese sentido de que lo que salga del Congreso en materia tributaria será esencial para que Colombia siga manteniendo esas notas. Para usted, ministro, y pues para el gobierno, ¿creen que esta ley de financiamiento sí será suficiente para ello? No, no será suficiente para ello. Como le decía en una respuesta anterior, nosotros tenemos que demostrar que nuestro empeño en defender la regla fiscal y la estabilidad macroeconómica en Colombia es un hecho y no un planteamiento filosófico. Yo creo que la ley de financiamiento y ninguna calificadora va a mirar solamente un aspecto, va a hacer una evaluación
de absolutamente todos los componentes de la política fiscal. Y yo creo que en ese examen, pues la bola está de nuestro lado en ir mostrando resultados, ir mostrando avances en las reformas que se necesitan, ir mostrando austeridad en el gasto, etcétera, etcétera. Y esa película completa es la que cualquier calificadora de las que nos evalúan a nosotros, que son entidades serias, van a mirar. Sergio González. Ministro, sobre el tema de los subsidios y lo que ustedes están estudiando para los próximos años de congelamiento, ya ustedes iniciaron con una resolución donde le daban como disminución a los subsidios en tasa de interés a la vivienda no bis. ¿Qué otro tienen ustedes, qué otros mecanismos tienen sobre la mesa que ya empezaron para disminuir ese presupuesto y quedar acorde con la realidad del gobierno? Sí, yo creo que el país tiene una política en materia de subsidios diseñado para un país que no tiene los niveles de ingreso y los estándares de calidad de vida que tiene Colombia hoy en día. Le pongo un ejemplo. Colombia es un país en donde el 25 o 26% de la población está en condiciones de pobreza. Y el régimen subsidiado en salud abarca al 50 o más por ciento de la población del país. Cuando la pobreza era 50%, ni más faltaba. El régimen subsidiado tenía que llegar a esas dimensiones. El régimen subsidiado, por fortuna, ha sido igualado al régimen contributivo en materia de la calidad, la profundidad, etcétera, de los servicios amparados por el seguro, y esa elevación en la profundidad de lo que es sujeto del régimen subsidiado implica un desembolso fiscal. Como el país fue disminuyendo su pobreza y el régimen subsidiado se mantuvo en el mismo tamaño con más calidades, ejerce una presión fiscal que es necesario revisar. En materia de subsidios al consumo de bienes públicos, es un país donde más o menos el 80%, 85% de la población recibe alguna forma de subsidio. Eso es válido cuando la pobreza es mucho más alta, o es legítimo, es deseable, es una excelente política cuando el país es más pobre de lo que es el país actual, donde todavía hay muchísima pobreza y es necesario llegar a esa población vulnerable y se está llegando, y hay efectividad en los programas, digamos, focalizados de gasto en esa frente. Pero esos mismos programas focalizados nos están mostrando que en muchos de los casos de nuestros subsidios, que implican sumas muy importantes del presupuesto nacional, pueden estar llegando a poblaciones que no necesariamente necesitan todos esos montos de subsidio. Y en ese frente el gobierno está trabajando muy duro para establecerlo en esas dimensiones del gasto público. No, estamos, digamos, a mí no me gusta empezar a anunciar cosas antes de tenerlas. A mí me gusta, cuando tengamos el proyecto de ley, les prometo que aquí estarán ustedes en esta misma mesa y yo les estaré diciendo rubro por rubro cómo es la cosa. Pues los demás que van a preguntar. ¿Una pregunta que me dice solo? ¿Puedo? Sí. Sí. Dime. Qué pena, solo me ha preguntado. Ministro, ¿por qué no se avaló el impuesto a las botellas plásticas? No se avaló el impuesto a las botellas plásticas porque se presentó en un contexto en el cual no hubo suficiente tiempo para analizarlo y para estudiarlo. El Partido Verde presentó muchísimas más opciones. Ellos los llaman impuestos a favor de la salud humana e impuestos a favor de la salud ambiental. Tienen una serie de iniciativas. Yo creo que el punto de partida de una buena discusión sobre esos impuestos verdes es una discusión basada en esos planteamientos que ellos trajeron a la mesa, pero ese era un punto demasiado aislado del punto. La estructura de ese impuesto, en el caso específico de las botellas de plástico, es algo que se tiene que ver en conjunto con la política general tributaria y me pareció un poco apresurado tomar esa decisión, si bien tiene que ser sujeto de una reflexión más profunda, donde se tomen en cuenta esos insumos que fueron muy importantes en el debate. Estamos, nuevamente, como estamos en
en problemas de crecimiento económico de país más grande, eso tiene que ser parte de la discusión, así como tiene que ser parte de la discusión más énfasis en los ingresos personales, en la tributación en renta de personas naturales. Tenemos también que ser conscientes de que parte de la discusión también tiene que ser esas recomendaciones, las recomendaciones de la misión que dirigió el doctor Hernando José Gómez se llamaba la Crecimiento Verde. Todo eso tiene que ser reflexión. Somos un país en crecimiento, tenemos que entusiasmarnos con esos debates y no se limita pues a un impuesto específico, digamos un poco desarticulado con el resto de la reflexión tributaria en este momento. María Fernanda. Ministro, le quería preguntar, varios congresistas cada vez manifiestan más su interés de que se presente una propuesta precisamente al Comité Consultivo para que se modifique precisamente pues lo de la regla fiscal y así poder obtener un poco más de espacio durante los próximos años, poder ayudar también al juego. ¿Qué tanto le está sonando esta propuesta al gobierno? Mire, nosotros en el gobierno tenemos un shock fiscal que no se ha discutido mucho en Colombia. Desafortunadamente, hemos estado ocupados en otras cosas. Tenemos 1 millón de personas provenientes de Venezuela que están saliendo de una situación muy terrible en su país y están llegando a nuestro país y nuestro país los ha acogido, como no ha sido el caso en otros procesos de migraciones grandes, por ejemplo en el sur de Europa, con los problemas que hay en la vecindad, no se acogen con la misma apertura que se han acogido en Colombia. Eso tiene una dimensión de elemental humanismo y es parte de nuestro ADN colombiano, pero también tiene una dimensión fiscal. Y esa dimensión fiscal estresa nuestras cuentas fiscales, presiona, por ejemplo, nuestros gastos de salud, nuestros gastos educativos de una manera relativamente importante. Hay bastante gente estudiando cuánto es que vale ese choque, y el choque puede fácilmente representar aproximadamente, está en los billones de pesos. Entonces, la pregunta para el comité, y el comité está reflexionando sobre eso, son profesionales de primerísima línea, están pensando las implicaciones macroeconómicas de un shock de ese estilo y lo que eso puede significar en el sentido de que si se amplía un gasto en esa magnitud y si uno considera que esa perturbación es temporal, la pregunta es, uno sí debe reducir el gasto, por ejemplo, en carreteras, en factores de largo plazo, para poder ajustar el tamaño del shock de la migración venezolana. Dicen que presiona el gasto, digamos, en 100 pesos, debemos reducir 100 pesos en carreteras para equilibrar. Esa es la reflexión que se están haciendo. El gobierno tiene estimativos acerca de cuánto vale el shock, qué tipo de dinámica intertemporal tiene el shock, etcétera, etcétera, pero es el comité el que tiene que tomar esa decisión y la estará tomando en el tiempo que se requiera. Ya estamos acabando. Sí. Ya estamos acabando. Sí. Oiga, pero espere, la gente que no ha preguntado. Ministro, en cuanto a las consecuencias que el menor recaudo y el recorte de gasto pueda tener en el crecimiento, ¿lo tienen estimado? O sea, me hago entender, si el otro año tenían un pronóstico de crecimiento esperado, ¿pensarían que va a ser un poco menor por ese ajuste que va a tener que hacer el gobierno? Sí, eso se conoce a veces como el multiplicador fiscal. Entonces, dos cosas. Uno, tenemos un efecto en tasa de crecimiento y por lo tanto en recaudo proveniente de la reducción tan fuerte de la tasa efectiva de renta. Y en segundo lugar, el shock de gasto en el cual estamos considerando es minimizando la política social, es decir, manteniendo las capacidades adquisitivas, sobre todo, de una población. Cuando el gobierno, por ejemplo, mantiene rubros de gasto como las familias en acción, por decir algo, lo que en realidad está haciendo es transfiriendo capacidad directa de compra. Entonces, los efectos que tenemos estimados para ese tipo de programas que se buscan mantener a toda costa tienen un efecto distinto al que tiene, por ejemplo, recortar gastos en carreteras, cosas de ese estilo. Entonces, nosotros sí tenemos estimados los impactos, pero en cualquier caso estamos sumando las dos cosas y nos da un neto positivo, muy positivo. Muchísimas gracias, colegas.
tantos cuestionamientos que se le han hecho, la vez pasada le preguntamos que si usted iba a renunciar y dijo que no. Ahora que se pasa esta ley de financiamiento, ¿usted se siente tranquilo en el ministerio? ¿Usted va a seguir en el ministerio? ¿Usted duerme bien con un panorama que todos los colombianos lo tachan de un ministro que quiere clavar a los colombianos? Pues hombre, la verdad, los ataques me resbalan, no me afectan en lo más mínimo, no me quitan un minuto de sueño, y hay gente que se divierte con eso, bienvenido sea, todo sea por el entretenimiento del pueblo colombiano. En segundo lugar, no voy a renunciar, me estoy muy entusiasmado con diseñar un programa de reducción de gasto racional, razonable, y en tercer lugar, estoy muy entusiasmado con el inicio de las discusiones sobre el plan de desarrollo. Yo, ministro,